Lo que pasa es que el color visto, Gabriel, a lo que yo te puedo decir, porque nosotros enseñamos la teoría del color, de acuerdo al color de la piel, ya solamente el libro de leyes. Fue lo único que creyó, porque pasé por todas las... Y ahí estaba metido. Claro, eso es. De hecho, en la calle, al lugar específico donde tengo que pintar, no necesariamente mi casa está llena de papel. Y un alumno, una alumna. Pero al año. Si tuviese que hacerles la pregunta, aplicarles esa pregunta de test de Proust a ustedes ahora, ¿de qué guachafería han sido testigos últimamente? Ya, sí, tendría que pensarlo un poco. Piénselo. A lo que hayan visto, oído, escuchado y que hayan como inmediatamente pensado. ¿Qué guachafos? ¿Qué guachafería? ¿Qué guachafería? Ay, Dios mío. No sé. ¿No? Sí, No se me ocurre. Sí, no sé. No sé, Voy yo a tampoco, pensarlo porque durante el yo programa y ahí te básicamente- contesto. ¿De qué? A ver, yo creo que sí. Yo nunca, es que es una palabra que me obsesiona, tampoco lo busco, entonces Ajá. creo que sí, qué incongruencia, que, o sea, como que eso no va, digamos, ¿no? Pero no, Ya. Y como que de- el chafa no lo... ¿Y respecto de qué? O sea, ¿qué fue lo que...? Por ejemplo, la gente que se pone en la cabeza no lo entiende. ¿Que se pone un? Los lentes. en la Ah, los cabeza. lentes en la cabeza. O sea, por ejemplo, Sí. me parece un poco raro y Y tú lógico. sabes que tienes razón, porque el protocolo de la imagen te dice que la cabeza es para pensar, ¿no es cierto? Pero no para ponerse los lentes. Pero no es un... Ni tampoco en los escotes. Yo vivo con el lente en la cabeza. Ah, Yo no. me pongo los lentes de leer acá todo el No. tiempo. En el avión. así. No. ¿Pero te parece una guachafería? Sí. Sí, Pero, sí. por eso, A mí no me digo como gusta. guachafería, pero De repente siento no que es es el como término. la lógica, o sea... Porque Ya. también alguien podría decir, no, te lo voy a Sí, devolver. no, por supuesto, por Ah, que el supuesto. sombrero. Estar con sombrero adentro de espacio. Claro, de hecho, y el único lugar que yo respeto es la iglesia, que sí me saco la hora. Ya. Por ejemplo, ¿no? Y es como cada uno va Como un espacio sagrado. Sí, Pero tú- también claro, la casa de respeto. alguien también es el espacio Sí, sagrado. de Por ese ejemplo, para comer... Sí, por ejemplo. No, también. tiene que sacárselo Sí, en una por mesa. supuesto, claro que sí. ¡Ay, sí te mato! Pero yo creo que acá todos vamos a terminar confesando que somos un poco Fíjate, o sea, guachafos. por ejemplo, sacarse la gorra y ponerse luego acá en el lado del... Tampoco... Vamos a conversar por allá. Hay sociólogos que académicamente señalan que la guachafería es parte de la identidad peruana. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes dirían así en este primer momento del programa de la conversa que los peruanos somos guachafos? A ver, Frida. Yo dispara. pienso que sí, ¿no? En algún momento tenemos que pensar que tampoco no podemos meter, como dicen, todos los huevos en una sola canasta, ¿no? No todos los peruanos son guachafos, pero que existe la guachafería en nuestro país, definitivamente existe. Hola, soy Frida Holler. Soy directora del Centro de Desarrollo Integral que lleva mi nombre desde hace 31 años. Creo que no todos los peruanos tenemos que estar en una sola canasta y decir que somos o no somos guachafos, pero sí creo en lo que alguna vez Mario Vargas Llosa dijo: el Perú es de gente guachafa. ¿Tú nunca has incurrido en alguna guachafería? ¿No ha habido que recuerdes? ¿Nunca nadie, una amiga te ha dicho, no sea guachafa, pues mamita? Bueno, quién sabe a la hora de lo que es una imagen personal, a la hora de presentarse. Por ejemplo, me parece absurdo que el día de las brujas en Halloween, ¿no? Señoras grandes, mayores, salgan con esas guachaferías de ponerse los cuernitos, o sea, eso me parece de terror, porque creo que todo tiene su edad también, ¿no? ¿No eres tú? Sí, pero ahora que hablaste de Halloween, que me parece súper interesante, no es guachafo celebrar la Navidad con un muñeco de nieve. O sea, Totalmente. hola, soy Mariana Galimberti, soy arquitecta, diseñadora de interiores. Algo que tiene gusto es algo que es auténtico. Yo creo que ahí en ese imitar y extraer un poco de esto y un poco de esto y un poco de lo otro, hace finalmente un resultado, o sea, da como resultado algo guachafo. Podría verse como fusión si se ve desde un ángulo tipo como estudiado, pero si lo hago de forma muy empírica, probablemente caiga en lo guachafo. Y mis hijos saben que yo detesto, no decoro ni con nieve, ni con esto. Me parece ridículo tomar chocolate caliente y comer panetón súper calórico en diciembre. O sea, eso, por ejemplo, es sumamente guachafo para mí. ¿Por qué? Porque no estás partiendo del contexto, ¿no? No es guachafo Pero- hacerlo en un lugar donde hay nieve, ¿no? Y quizás me voy a Rovaniemi, donde viven, ¿no? La Navidad. Bueno, de hecho, una de las acepciones de la guachafería tiene que ver
no con cómo te vistes únicamente, sino con cómo actúas, ¿no? Esta suerte de actuación por imitación. El caso de la Navidad es perfecto, ¿no? Claro. Elio, ¿tú, para ti los peruanos Sí, yo son creo que guachafos? ahora que remiten a esas figuras, efectivamente, o sea, adoptar cosas que de repente como idiosincrasia nunca lo tuvimos y de pronto Halloween es como la fiesta nacional, de pronto se convierte en eso. Hola, mi nombre es Elio Tupac, artista gráfico de Perú, y mi trabajo está interactuando siempre entre el espacio público y el espacio de taller que tengo en Barranco. Creo que los peruanos ciertamente aplicamos términos que muchas veces no somos tan conscientes. Y la palabra guachafo efectivamente es una palabra que el mismo ocuparlo, decirlo, a veces considera también una opción de guachafo, decir la palabra guachafo. Pero también es guachafo el radicalismo inverso. Velasco quiso anular las Navidades, quiso eliminar a Papá Noel, digamos, del imaginario colectivo e imponer una figura local. Y eso también termina siendo un poco guachafo, ¿no? Obviamente. O sea, ir en contra de lo que... Pero igual creo que hay como ese principio, por ejemplo, Halloween, Navidad y todo, somos conscientes que, por ejemplo, los niños son los que lo celebran, ¿no? O sea, o uno hace todos esos gestos, lo hace por los niños, porque básicamente son los que lo celebran, lo viven y se desviven por todo ello. Ellos esperan Navidad, ellos esperan Halloween. Totalmente, y como mis hijos me obligaban a poner un Papá Noel, le dije, perfecto, pero tiene que ser un Papá Noel de verano porque estamos en sin la barba, nieve. sin barba. Tiene barba. La barba ¿o no? ¿Llevar barba en verano es normal? Sí, ¿no? Bueno, eso depende, obviamente. ¿Tú te la quitas en verano? No, o sea, no es ¿Ya que me ves? preocupe. Claro, eso depende, obviamente, de la personalidad y de... Hay una frontera bien débil entre, claro, lo guachafo y la mala educación. Estamos hablando finalmente de un sentido del gusto, ¿no? Pero ti los malos modales y que son se deriva guachafería. de dónde, de la cultura, de tu educación, de tus emociones, o sea, entra mucho en juego. Por ejemplo, se los trata malos modales, ¿son guachafería o no necesariamente? No necesario. Es falta de educación. Falta de educación, falta de cultura, falta de información muchas veces, ¿no? No, yo no creo que los malos modales sean guachafos, o sea, que pueden haber, claro. ¿Y en qué piensas cuando alguien te habla de un guachafo? Alguien que se viste de manera... Generalmente el concepto es ese, ¿no? El guachafo es por la vestimenta. ¿Qué te has puesto hoy día? Estás guachafa, ¿no? Entonces es un poco eso. Me siento un poco temerario de haber... Te he invitado, Frida, y ponerme estas medias y estas zapatillas. Te las he visto, Renato. Y la llevé. Calambre al ojo, Eso es el guachafo. Este es guachafo. Se acabó el programa, señor. El conductor ha sido designado de guachafo. Ahora, yo creo que te lo has puesto adrede, ¿no? Sí, para que yo para que tú fije me digas algo. ¿Tú en qué piensas cuando te dicen guachafería? O sea, ¿sientes que es algo que tiene que ver con la actitud, con la vestimenta, con qué? Yo creo que es alguien que está fuera de un contexto, o sea, finalmente. Y no digo que uno tiene, por ejemplo, una persona que viene en la sierra, no digo que inmediatamente cuando llega tiene que vestirse como, ¿no? Se visten de repente en una ciudad, o digo en la sierra porque es como más pintoresco o más clara la diferencia, ¿no? Pero en general, de repente si viene una tirolesa, ¿no? O sea, cuando está fuera del contexto, y de repente estás fuera de contexto pero quieres expresar algo, me parece que está bien, se puede ver como una forma de arte por último, una forma de expresión, pero cuando estás, ¿cómo te digo? No tomando en cuenta un montón de otros factores, ahí es donde puede ser, por ejemplo, en la ropa, ¿no? O sea, puede haber una moda o puede haber una tendencia de vestimenta, no sé qué, pero si en realidad simplemente me pongo un montón de cosas y no tomo en cuenta lo que sucede, entonces voy a desentonar, voy a estar fuera de... O querer usar unas determinadas prendas. Y podría caer para obtener reconocimiento, no porque necesariamente te gusten a ti, sino porque están de moda. O porque imitas, ¿no? O porque imitas, porque acá hay una tendencia de imitación, ¿no? O sea, la gente dice, fulanita está usando eso, entonces yo me lo pongo. Y quizás en los últimos años el tema de la peruanidad se ha reivindicado mucho más, ¿no? Pero cuando yo era niño había unas modas extranjerizantes, ¿no? Todo lo que venía de Estados Unidos era necesariamente bueno. Muchos argentinos que venían a la televisión peruana porque había una suerte de admiración. Todavía seguimos. No, claro, hay una globalización. Pero los comerciales de cerveza Cristal en toda esa época, o sea, las modelos eran argentinas. O sea, de hecho, ni necesariamente peruanas. O sea, eso para bueno, eso es por un tema de tipología físico, pero me refiero que podría verse como que todo tenía que venir de afuera para que sea cool, ¿no? Exacto. O sea, una cosa así. Eso es guachafo. Es guachafo, pero eso es falta de autoestima también de nosotros los peruanos. Yo iba a decir eso. Tenemos que pensar, por ejemplo, en las conferencias. Cada vez que me piden una conferencia, me ponen un título en inglés. ¿Pero por qué un título en inglés? Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Yo tengo una marca, he traído una franquicia de Canadá,
donde todo me llega en inglés. Hemos tratado de, Adecuarlo, claro, adecuarlo, tropicalizarlo al Perú, pero me acuerdo que en los primeros meses que abrimos, una señora me mandó un mensaje totalmente desubicado porque finalmente es una marca extranjera, ¿no? Dicen, qué guachafa, poniendo todo en inglés, no sé qué. Yo, primero que no está todo en inglés, ya he puesto un montón en español. Segundo que la marca es de afuera. Pero sí, en el Perú se siente mucho. Yo te digo, no lo siento en Uruguay, por ejemplo, donde Hulk es Hulk y Spider-Man es Spider-Man. O en España, ¿no? En España, YouTube es U2, Spider-Man, Spider-Man, etc. Exacto, claro, sí. porque en verdad no tienes por qué verlo en inglés si finalmente, o en realidad es el Hombre Araña. El ratón Miguelito es Mickey Mouse. Ahora, ¿ustedes creen que sea una cosa que sea transversal en el Perú? A veces pienso que somos los limeños los que hablamos de lo guachafo o la guachafería o lo guachafoso. No sé si en la Amazonía, si en el Ande. Elliot, ¿tú qué piensas? También hay una... No, yo creo digamos, que un justamente imaginario de lo esa guachafo. suerte de categorías que se habla, ¿no? Guachafo, chicha, o sea, particularmente siendo que vienen siempre desde el lado como oficial, la academia, Sí, sí. la universidad, y que evidentemente en el barrio no se habla, o sea, en mi barrio no se habla de la chicha. Claro. Y si se habla de la chicha, hablamos de música. La Y, chicha jora. y la chicha jora en la sierra. Pero no de la cultura chicha. Pero no, exacto, o sea, de hecho, eso me parece, si hablamos, digamos, de entender la idea de qué es guachafo, hablar de cultura chicha, me parece que es guachafo, porque no existe ninguna cultura chicha, o sea, hemos tratado, o tratamos desde el lado, digamos, privilegiado, de denominar una condición periférica. Y Es la bien periferia interesante tiene eso. mucha variedad, muchas formas de ver, muchas formas de sentir, que es imposible categorizarlo en una sola denominación. Bueno, Lucho Freire, el escritor, dice eso respecto de la guachafería, que es una categoría que la conceptualiza el sector dominante, pero que es el sector dominado el que supuestamente la ejerce, ¿no? Es decir, eso que tú contabas, ¿no? Que Sí. nos hemos pasado muchos años estudiando la cultura chicha, hoy resulta guachafa hablar de lo chicha cuando Lima es básicamente Esencialmente chicha, ¿no? eso, claro. O sea, Bueno, pero en mayoritariamente realidad hay un tema ahí, por ejemplo, lo que preguntabas de las sierras, si lo ves en arquitectura, ¿qué podría verse como chicha o como guachafo? Y es esta imitación de la ciudad, ¿no? Llevar, por ejemplo, en la selva, donde tienes materiales en el lugar Propios no de la región. propios, o sea, la madera y el bambú y todo lo que puedas tener ahí para construirte una casa perfectamente ventilada y duradera y que te protege de la lluvia y de eso, o sea, tantas cosas. Y no, ¿qué hacemos? Muros de ladrillo que no son de esa zona, me los tengo que traer de la ciudad, donde no estoy controlando la temperatura del espacio adentro, donde estoy poniendo lunas espejadas. O sea, otra vez volvemos al contexto, o sea, Ese exceso de totalmente imitación, fuera de ¿no? contexto. Termina Y siendo eso es guachafo. para mí lo guachafo, o sea, el no mirar lo que tienes, y es un tema también de autoestima, ¿no? Decir, wow, tengo tantas cosas, esto es lo mío, no es mi identidad, y a partir ¿Y de tú ahí crees que parte de construyo nuestra algo. identidad, por ejemplo, pensando en ti como arquitecta, esté graficada en cómo está distribuida la ciudad? Uno va a una ciudad, no sé, pienso a Barcelona, ¿no? Y encuentras una cierta coherencia en la disposición de los edificios, los espacios públicos, etcétera. Uno pasea por Lima y encuentra mucha distorsión. Uno podría sentirse tentado a decir, qué guachafa es esta ciudad. Pero quizá nosotros somos esa distorsión, quizá es nuestra Claro. forma de ser. Lo que pasa es que esto tiene que ver también con la cantidad de personas que han llegado de otros lugares a la ciudad, y todo el mundo piensa que Lima es la sede que marca educación, que marca modernidad o guachafería o lo que fuera, pero todo el mundo quiere venir a Lima, y eso es lo que se ha convertido Lima ahora. yo creo que Por eso sobre ese punto, que igual es importante, digamos, pensarlo, ¿no? O sea, ¿por qué migraron? Y evidentemente yo considero de que ha habido un problema, digamos... No, político. Exactamente, que los políticos en su condición nunca lograron, digamos, pues cubrir esas necesidades en provincias. Y aquí básicamente uno sacrifica, o sea, viene de la sierra a la capital y sacrifica efectivamente costumbres, tradiciones. Sí. ¿Para qué? O sea, de vida, estilos de ¿para vida. qué? Y prioriza, en cierto modo, creo que la única prioridad que uno tiene cuando migra es la educación. Pero se distorsiona, como digo, porque al final terminas haciendo otras cosas. O sea, te vas enajenando, ya no representas necesariamente ese origen que representa tu familia, tus papás, Por tus ejemplo, abuelos. en tu caso, Edith, tú has tenido que... el arte urbano que tú haces hoy está súper reconocido, pero en un primer momento alguien te tildó de guachafo, te costó como imponer una
una lectura estética de tu trabajo. Sí, siempre va a haber, digamos, la percepción. O sea, que eso es buenísimo saberlo también, de que hay gente que le gusta lo que hago y hay gente que no le gusta. Lo que sí reconozco es que 2010 más o menos había muchos trolls en las redes sociales donde yo vinculaba mi trabajo. Como todavía siguen los trolls. Pero ahora hay menos, es más, justamente porque el argumento era muy básico, no era como que, ¿qué colores feos? Ese argumento, si fuera argumento, que no lo es... Refiriéndose ya, a tu sí, chamba. exacto. Ahora ya es ridículo que lo manifiesten porque es tan vacío decir nada más que esos colores son feos porque en realidad los colores son universales. Entonces, atribuirle ahora, por ejemplo, los colores porque representan los antes, no es así. Porque los colores son abiertamente universales. Totalmente. Ahora, si hablamos de gustos, entonces, digamos, esta conversación podría reducirse al hecho de que la guachafería es un tema subjetivo y lo que para mí es guachafa quizá para ti no. subjetivo, Sí. totalmente Sí, subjetivo. sí, sí. Yo puedo Sí. adelantarme a la moda de unos años atrás y vestirme con diferentes estampados y se hubiese visto sumamente guachafo, ¿no? En combinación. Pero es cuestión de hoy en personalidad día, también, ¿no es claro, cierto? también, O sea, pero es hoy en día eso está de personalidad, moda. O sea, por ejemplo, es muy relativo y en la arquitectura pasa lo mismo, o sea, en el diseño y todo eso. O sea, a veces uno busca también diferenciarse y busca la identidad y cómo es, o sea, sacar algo de adentro, ¿no es cierto? Y representarlo en tu espacio. Por último, yo dentro de mi casa puedo decorarlo como yo quiera. ¿Y no qué haces, por ceñirme a ejemplo? ninguna tendencia y decir, este es mi espacio y yo puedo poner acá lo que yo quiera. ¿Qué haces O cuando un pintar las cliente... paredes. Y color que podría ser quieras. para alguien guachafo porque podría no estar dentro de algo... Eso te preguntar, ¿qué haces cuando un cliente viene y te dice, mira, yo quiero una decoración de esta manera y a ti te parece sobre recargada, kitsch? Guachafa. ¿Te parece que es guachafa? ¿Tratas de Me ha cumplir pasado. tus expectativas Me ha o pasado. de imponer, digamos, tu... Mira, yo le digo esto. Oye, La estrategia. Chavo. No, yo le digo en realidad, mira, me encanta, o sea, me parece bien, entiendo lo que me quieres decir. Te estoy ya hablando a ti. esa frase, esa Sí, frase. ya lo maté, ya lo maté. Entiendo lo que me quieres Entiendo lo que me quieres decir, Pero- pero me has contratado para, ¿no? Ya, claro. Armonizar lo que tú quieres, ¿no? Con también con las sensaciones, ¿no? Entonces, ¿qué vas a generar con eso? O sea, claro, es como yo lo veo, ¿no? O sea, ¿qué sensaciones vas a generar? ¿En qué ambientes? Entonces, ¿qué te parece si todo eso lo ponemos en el estar familiar? Sí, pero fíjate Nos lo que subimos esto- al segundo piso y Esto Lo metemos tiene que al ver- sótano. Esto tiene que ver también con la imagen personal, ¿no es cierto? Porque igual así como a ti te dicen, a nosotros también en el centro de desarrollo nos dicen, pero ¿por qué no voy a usar minifalda si a mí me gusta? Pero es que tienes unas piernas así y cuando usas minifalda no se te ve bien, ¿no es cierto? O sea, Es bravo, están ahí para aprender. No, pero le ¿de puedes verdad? decir, Entonces, mira, claro, usa minifalda, pero ponte una camisita larga, ¿no? Que no se te vea sí, tanto. hay mil cosas que decimos, obviamente, Claro. ¿no es cierto? Pero ¿no te parece, por Entonces, ejemplo, que ahí es un poco dictatorial decir No, la minifalda... estamos para enseñar cómo mejorar. O sea, no que se te vea mal. Claro. O sea, no tiene sentido. Estamos enseñándote para que mejores, ¿de verdad? Es como el maquillaje. Ya no se pone maquillaje, ahora es make-up artist. ¿No Bueno, es eso cierto? sí me parece Entonces, guachafísimo. es guachafísimo. Eso es guachafísimo. Pero tenemos que hacerlo. ¿Les parece que es un asunto privativo del Perú? Porque la verdad es que en otros países hay palabras equivalentes, pero que designan lo ridículo, pero que no necesariamente tienen que ver con la guachafería tal como la entendemos nosotros. Bueno, acá- Parece un fenómeno básicamente peruano, no sé. Y yo también pienso hasta la Se da forma, más acá hasta que la en otro forma de lado. hablar, ¿no es Pero cierto? no solo acá. Mira mi lompa. Mira mi lompa. Pero ese es jerga, digamos, pero Frida. la jerga es guachafa, la jerga es horrible. La jerga es guachafa, ese es un buen titular, pero Mira, no sé si es verdad. La jerga es guachafa, para mí es terrible. Por ejemplo, si hablan mal, fuiste, comiste, bueno, No, ya, pero ese es otra cosa. Ay, Sí, Dios eso mío. sí. O sea, ahí sí Es terrible. Entonces, ahí ¿Te das sí, cuenta? ahí sí- Antiguazo. Antiguazo. Son las palabras que mi papá siempre la el antiguazo. Claro, lo que pasa es que ahí también estamos hablando, digamos, no es que la gente hable así porque quiere hablar así necesariamente en muchos casos. En muchos Porque no casos. sé, Falta de educación, pues que es lo que también, yo decía en un Información principio, indudable, sí. ¿no? Pero hay una corriente de eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, haber ido a la selva, a pueblitos, caminar y que la gente diga, buenos días, señora, buenas tardes, señora. No me conocen, nunca me han visto, y es esa parte que cuando llegan a Lima se olvidan. Ya, Sí, no hay, claro. ya no hay el saludo, ya no hay la sonrisa, Ah, ya eso no es hay la interesante. educación. ¿Tú crees que Lima en todo caso Sí, empobrece sí. las Sí. costumbres de Sí, las personas? sí. Y la gente cree que tiene que hacerlo para diferenciarse.
¿no es cierto? Entonces, es la gente como que, yo me acuerdo de mi papá hablaba quechua, ¿no? Entonces, iba a un lugar y veía que la persona hablaba quechua y le hablaba en quechua, y la otra persona le contestaba en castellano, y mi papá se ponía furioso. Decía, pero ¿por qué tienes que hablarme en otro idioma? ¿Por qué no sientes amor por tu idioma? ¿Te das cuenta? Y eso es lo que se ha perdido. ¿Les parece que la guachafería en el Perú solamente es adjudicable a una determinada capa social? Porque lo conversaba con Noel más temprano, ¿no? También se puede hablar de guachafería en las clases altas, a veces hay muchas, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Sobre todo en las clases altas económicas nada más, que no son ni socioeconómicas ni culturales, o sea, cuando les va muy bien económicamente y quieren también de alguna forma derrochar o tener de repente de pronto todo lo que no tuvieron en la infancia, ¿no? Y eso se podría ver. ¿Les ha pasado tener que tramitar con gente que ha querido hacer alarde, digamos, de una finura que no necesariamente tiene? Sí. Sobre eso sí, siempre. Fíjate siempre. que en el centro, yo me acuerdo que cuando recién iniciamos, la gente iba con sus platos, ¿no? Su plato, su vajilla, sus vasos, etcétera, de cristal, de porcelana, y de repente por ahí había una que llevaba melanine presidente. Entonces era tal la diferencia, y por supuesto que la otra se sentía cohibida porque la otra estaba con cristales. Bueno, eso sí me parece profundamente guachafo, porque en el fondo Terrible. es discriminador y guachafo, digamos, ¿no? Entonces dije, nadie trae nada, yo pongo todo. Y se acabó, ¿no es cierto? Pero son procesos también, que tienes que estar con las antenitas, ¿no? Tú ibas a decir algo, Elio, de tu trabajo que también te había tocado cruzarte con... O sea, sí siento que efectivamente este tema de guachafo, ya entendiendo a qué nos referimos, que es subjetivo en todo caso, es que está de todo nivel, o sea, no solamente clase económica, o sea, yo diría en lo social claramente, pero no lo asumimos, pero sí está en todas las clases sociales el tema del guachafo, según la perspectiva que uno le quiera dar. O sea, como decíamos en un momento, evidentemente estar con gorra podría considerarse un acto guachafo, ¿cierto? Pero han cambiado, el tiempo ha mutado cada vez más rápido y nos permitimos cosas como Renato, por ejemplo, las medias. Ajá, no está permitido. Pero digo, nos permitimos porque tenemos esa posibilidad. Yo en general me suelo vestir de manera monocromática, más como tú. Pero dije, hoy día voy a agregarle algo de color a mi vestuario y justo me tocó como quería. De hecho, me pasa que he pintado en la Embajada de Estados Unidos. Ajá. Y el día miércoles se va a presentar el mural. ¿Y qué pasa? El embajador me dice, Elliot, ¿con qué color de corbata quisieras que esté ese día? Porque a veces me dan esa concesión de o me van a hacer una entrevista o algo y entonces alguien aparece, Elliot, estoy con tus colores. Entonces, como un gesto que parece bonito, pero para mí es como a veces innecesario porque no necesariamente está condicionado pues, por congraciar con los colores. ¿Y en qué momento lo guachafo da pie a lo pacharaco? Que también es una categoría que podría confundirse con lo guachafo. Ya me acordé de una guachafería. Una vez estaba en mi oficina y vino un odontólogo. Ok. ¿Qué crees que tenía en la corbata? Muelas. Casi me ataque. No, entonces, esas son guachaferías, pues, definitivamente. Alguien podría decirte, no, un tipo innovador que quería... Innovador es una innovación. Eso sí, guachafería total, absoluta. Y un poco lo que me preguntabas hace un rato de cómo haces cuando un cliente viene con algo y quiere algo súper guachafo, también creo que, o sea, un poco lo que quise decir, pero no cerré la idea en decir, entiendo lo que quieres decir, o sea, un poco es rescatar lo que esta persona quiere poner. De repente tiene unos cuadros que son, pero, ¿no? Estridentes, o tiene algo que no, un super sofá de todos los colores o lo que sea. Y me parece que nuestra labor es cómo equilibrar el resto, ¿no? Sí, para que esta pieza se vea destacada, ¿no? O de alguna forma representada. Porque en verdad muchas veces cuando dices, no, nada de esto va y ponemos todo nuevo, también le estás quitando la esencia del espacio y se queda finalmente un espacio sin alma, ¿no? Y eso creo que es lo peor que se puede hacer en el diseño interior. Y tengo clientes que después, durante muchos años, nos han llamado a decir, pero, no, me llamaban, pero, ¿y entonces qué pongo? ¿Este jarrón va? O sea, tú no puedes estar así, amarrado. Tienes que también ayudar a esta persona a saber cómo es, o sea, mirar un poco hacia adentro. Es lo que se hace ahora con todo el tema este holístico, ¿no? De decir, bueno, ok, diseñemos holísticamente para que holistic entre, ¿no? Todas las alternativas. Ahora, yo preguntaba por lo pacharaco, que se me ocurre que es como una instancia más vulgar, ¿no? Tal vez. No sé si ustedes lo diferencian de lo guachafo. ¿Qué vendría a ser lo pacharaco? Que también es un término aceptado, que designa cosas, actitudes. Hay un principio de esos tiempos que cuando me buscan para hacer diseño de una marca, de un logo,
en principio, el que se acercó tiene la visión de que voy a resolverlo con una letra script y con colores. Sí. Y yo, como en tu caso, tengo que hablarle y decirle que mi trabajo no es hacer exactamente eso. O sea, ese es mi trabajo personal en la calle. Pero a nivel de comunicación, yo tengo que tener en cuenta otras cosas. Interpretarlo. Exactamente. O sea, a mí me convocan, como en tu caso, para, entre comillas, solucionar una situación. Entonces, la letra script, los colores fosforescentes, no necesariamente se aplican o se tendrían que aplicar en todo. Entonces, así como que si alguien viene con esa idea, de pronto, en realidad, amerita hacer más bien una letra gótica. Y eso deriva, además, trato de hacer mi trabajo, por ejemplo, para campañas. Cuando hago con marcas, son campañas. No lo vinculo como una extensión de marca, porque eso, cuando uno habla de marca, imagina que eso va a convivir mínimo 5 años. Tu marca, tu imagen. Entonces, yo no puedo poner los colores que eso es una suerte de moda o circunstancia. Claro. Entonces, eso yo explico, mucho me entiende. La esencia de la Claro, pero viene con esa idea, sí, quiero que me resuelvas con estos colores tuyos, muy propios, que es peruano y todo eso. Y le digo, tranquilo, que en realidad no va a funcionar si es que lo planteamos de esa manera tan, digamos, visceral, ¿no? Claro. ¿Qué otras maneras encuentran ustedes en que los peruanos ejercemos nuestra guachafería? Decíamos lo de celebrar Navidad invernal en pleno verano, ¿no? El diseñar nombres de eventos o de tiendas en inglés, que no viene el caso. Sí. O el hecho de usar determinadas palabras. ¿Piensan en otros ejemplos de guachafería en el Perú? Porque creo que estamos de acuerdo con que estas cosas son... Bueno, podemos profundamente guachafo. por el tema de la arquitectura, ¿no? O sea, todo el tema de la arquitectura chicha, sí, ¿no? ¿Qué significa finalmente? Que es un poco lo que hablábamos del fuera de contexto, ¿no? O sea, simplemente se agarraron toda la migración a la ciudad, se agarró un montón de como iconografías, ¿no? O sea, decir, voy a representar mi techo de teja, ¿no? Pero de una manera sin fundamento, ¿no? Por ejemplo, Natalia Makhlouf, la directora del Mali, dice en un ensayo que a ella le parecen obras maestras de la guachafería, el Óvalo Gutiérrez, el Norquis de Pardo y toda la Avenida de la Marina. Bueno. ¿Tú como arquitecta estarías de acuerdo o tienes lugares de la ciudad que te chirrian, que te parecen emblemáticamente guachafos? A ver, sí, está... Para muchos, por ejemplo, la estatua del Parque del Amor les parece un gesto de guachafería. Bueno, la pareja esa, ¿no? Abrazándose. Sí, bueno, en Lima hay varios. Puedes ir también a las plazas de provincia, ¿no? A las plazas de Chiclayo o de Huancayo. Sí, han sí, hecho sí. esta cosa morada en el techo. En Trujillo hay un zapato enorme. El parque de la identidad, ¿no? O sea, pero es básicamente por esta búsqueda de expresión donde te agarras de un montón de elementos y crees que puedes utilizarlos todos fuera de contexto, ¿no? O sea, es un poco de lo mismo, ¿no? Y lo mismo con el tema de la cultura chicha, o sea, en la arquitectura, que al final yo creo que finalmente va a llegar a algo, va a terminar de madurar y ojalá los arquitectos y los urbanistas, ¿no? De alguna forma formen parte de todo este proceso, alguien lo tome, ¿no? Como que hablábamos de Bolivia, de Mamani, que lo tomó y dijo, ok, yo voy a desarrollar algo que sirva, que represente ¿no? la cultura de mi país y que pueda ser utilizado y al mismo tiempo admirado y que forme parte de un movimiento, no Sí, sé, claro. que acá no sucede. Eso que dice Noel Elliot, ¿tú cómo lo ves? Es decir, la incorporación de lo chicha en una definición más estética, por ejemplo, en tu trabajo. O sea, igual me quiero referir un poco a la arquitectura, porque de hecho, ¿qué pasa? Creo yo también sobre la arquitectura limeña, o sea, nunca tuvo una visión así como en el largo plazo. Por eso tenemos vías colapsadas. Claro. Por supuesto, Claro. Entonces, cero planeamiento. exacto, y eso yo creo que ha revertido en lo que es Lima ahora, o sea, el desorden y el caos que tenemos. Hay que agradecerle a los políticos que antecedieron a todo eso, o sea, porque finalmente no construyeron, Feria decía en un momento, Lima como un espacio donde, claro, llegan los migrantes, pero llega a un espacio lateral, digamos, ¿no? de ese Lima. Se introduce mismo al centro de Lima, que cuando uno dice ya Lima no es necesariamente de limeños, o sea, hay que asumirlo, o sea, no es así y eso no es un tema de orgullo, pero es un tema que también no hemos podido convivir necesariamente tan bien. No, Lima hoy es la ciudad probablemente más, o sea, es mayoritariamente indígena, ¿no? Claro. Sí, o sea, si uno evalúa los porcentajes de migración, hoy Lima la habitan... Por ejemplo, tenemos 13 millones de personas en Lima. Todos que han venido, que siempre al aeropuerto, cuando uno mira desde arriba, no es necesariamente una vista agradable de Lima. Claro. Podrías imaginar que puede ser cualquier país del Medio Oriente.
Sí, pero y es ridículo, ¿no? Porque uno va a ver siempre el aeropuerto desde arriba, ¿no? O sea, es lo primero que debería tener diseño, ¿no? La cobertura, pero sin embargo es como que acá, ¿no? En DF, por ejemplo, los techos, todos los techos, por alguna disposición técnica seguramente, son rojos, ¿no? Entonces, tú desde el cielo ves DF rojo, y eso me parece como un elemento, digamos, visible que ayuda estéticamente, aunque sea un momento, la vista desde arriba. No, totalmente. Hay dos explicaciones etimológicas para guachafería. Quería ver con cuál se quedan ustedes, cuál les parece más apropiada. Una que se dice que viene del quechua, de la voz quechua huaxcha, que significa huérfano o pobre. Y la otra, que es una idea que acuñó Marta Hildebrand en su momento, según la cual viene de un colombianismo, que significa, que se llama huachapear, y que alude al desorden, al alboroto. ¿Cuál les parece que tiene más sentido? A mí ¿Es me una gusta suerte más de orfandad? el de Marta A mí también me Hildebrand. gusta más el segundo. Sí, creo que tiene más sentido. Sí. Si es que hay esas dos opciones, la segunda de Marta. Sí, sí. Porque lo Cuenta otro... Marta Hildebrand que habían unos migrantes colombianos que vinieron hace muchos años y hacían unas fiestas muy alborotadas. música. Sí. Entonces eran Hola. fiestas guachafas, pero porque denominaban al desorden. Sí. Y poco a poco se fue construyendo la idea de ahí viven las guachafas de la fiesta. digamos. Puede ser porque, mira, la música chicha nace de la mezcla del huayno con la cumbia colombiana. Entonces, ahí es donde probablemente, ¿no? O sea, en esta fusión entra Claro. un término de... Esa palabra me parece Bueno, clave para sí. esta discusión. Porque yo creo que somos guachafos. No me parece necesariamente que haya que quejarnos de eso. No. Creo que la fusión es también, o que la guachafería es un poco resultado de las distintas fusiones que un peruano vive, ¿o no crees? Me estás mirando con... Lo que pasa es que Un mi mazo. punto de vista, mis funciones, a lo que yo me dedico, es muchas veces diferente, obviamente, a la versión de ellos, por ejemplo, dedicados totalmente al arte, ¿no es cierto? Lo mío es educación, es buenos modales, es luchar para rescatar valores. Entonces, no me centro mucho en la parte de la guachafería, salvo que las alumnas lleguen realmente guachafas, o el día de la exhibición, del desfile, se pongan cosas que no les hemos enseñado que hagan. Claro, o sea, no sé claro. si me entiendes, Por ejemplo, es otra cuando dices versión. que lleguen realmente guachafas, ¿cómo sería la imagen de esa alumna realmente guachafa? Que esté vestida Con la minifalda. con minifalda, con unos tacos así que no pueda caminar, o sea, que esté con pestañas Recargado. postizas en la mañana, o sea, Ya. hay cosas que son guachafas en imagen personal, ¿no? Entonces, no porque está de moda, a todo el mundo le cae bien, ¿no? Entonces, es otro concepto. Sí, de todas maneras creo que lo asociamos con algo con algo que distorsiona, ¿no? Con algo que nos choca. Sí, sí. ¿No? Ahora, que nos Sí. choque no quiere decir necesariamente que esté mal. En ese caso tú eres más dictatorial. No dictatorial, porque como decíamos hace un rato cuando conversábamos, yo no digo que la etiqueta son reglas, son normas establecidas, sí, pero yo siempre digo son sugerencias, ¿no es cierto? Porque lo que estamos haciendo es sugiriendo, ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser una persona más educada? ¿Quieres mejorar como ser humano? Entonces, estas son las sugerencias. Tu libro, el más famoso, ese Ese dedo dedo meñique, meñique, sí. eso se hace alusión a este gesto guachafo. Claro, pero acuérdate Profundamente que guachafo. Carreño decía en el siglo pasado que las mujeres que hacían esto en cualquier operación eran finas, elegantes y educadas. No era solamente- Ahora es guachafo. Es el momento de tomar una copa, ¿no? ¿O no? Era, taza, las mujeres el hasta, té, ¿no? hasta cuando se ponían en poses ponían el dedo así, todo era así. ¿No es cierto? Ahora, por eso es que yo lo saqué como carátula y puse ese dedo meñique, porque Claro. ya en nuestro siglo eso es guachafo. Claro, es guachafo. ¿No es cierto? Es guachafo. Es como que la gente cuando te invitan te dice, servido pero no convido. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, esas son guachaferías. O provecho, ¿no? Eso es- buen es- provecho. sí. O por Eso es ejemplo, terrible, cuando, sí. o cuando la Claro. gente aplaude cuando el avión aterriza. Ay, sí. Sí. Ese es Eso muy, me pone ese es muy muy peruano. nervioso. Ese es muy peruano. Ay, pero no me parece guachafo. Ay, guachafo. No sé si es total. guachafo, Sí. no, a mí me pone un poco nervioso. Ay, Ay, no. sí, a mí me parece un gesto de agradecimiento. No, a mí me ¿Qué, parece qué guachafo. cosa sí te parece guachafo en el día a día en donde trabajas, en el medio en el que te desenvuelves? ¿Qué cosa dirías que sí es una guachafería?
lo sobrecargado, ¿no? Claro. Lo que carece de fundamento, lo que no tiene un porqué, lo que yo creo que lo vacío sí, creo que eso es lo exuberante, o sea, creo que todo eso es, para mí, no es necesario, entonces ya está de más. Y por último, ¿Y crees que necesariamente eso vaya a revertirse o no tenemos razones para pensar que vamos a hacer menos guachafos? Digamos, las nuevas generaciones viajan mucho más de lo que viajábamos nosotros, tienen un mejor acceso a la educación o un mayor acceso a la educación. Sí. ¿Eso podría llevarnos a pensar que los peruanos de aquí a 50 años no serán guachafos o está instalado en nuestro Yo ADN? pienso que si en los colegios y en los hogares no hay educación, no vamos a cambiar nunca. O sea, para mí la base fundamental es la educación. Y hay una gran diferencia. En el hogar se educa, en el colegio, en las instituciones, en la universidad se enseña. Entonces, todo tiene que comenzar por la casa. Y si no hay educación, no va a cambiar. Al contrario, va a ser por... Claro, los colegios tienen que poner cursos como ética, cívica, ¿no? Que eran cursos que existían hace muchos años y que hoy existen en muchísimos países del mundo. No sé si no seremos el único que no Aquí lo han tiene descuidado. Aquí la cursos. currícula nacional, no sé si lo sigue incorporando, pero en todo caso... Ya no hay, ya no está. No existe. Por eso Es que yo he tenido que básico. hacer estos libros, estos 4 libros que es para colegios, ¿te das cuenta? Que es el Porque dedo hablo de- meñique, pero aplicado a la escuela. Ese dedo meñique, primaria, secundaria, hombres y mujeres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque y está la educación cívica ahí también. O sea, tenemos que tener respeto a la bandera. Cuando está el himno nacional, ¿por qué la gente sigue caminando y conversando? O sea, de verdad hay ciertas cosas que Y el son sentido del tremendas. gusto, por ejemplo, que uno lo adquiere, me imagino, de sus padres, ¿no? De la Sí, familia, claro. también de la escuela. ¿Eso se enseña, se aprende a tener gusto? Yo creo que todo comienza, insisto, en la casa con los padres, ¿no? Una forma, digamos, Si de yo tengo- llamar algo guachafo también es decir que es de mal gusto. De mal Pero gusto. ¿el gusto no es muy subjetivo, Frida? Depende de cada uno, pero depende, hay normas, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros nos sugerimos, por ejemplo, nos basamos mucho también en el protocolo? Porque tiene que haber reglas en un país donde la gente vive en sociedad, en comunidad, en todo lugar estamos rodeados de gente. Entonces, si no comenzamos a pensar en el respeto, en la consideración, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes qué piensan sobre el gusto? ¿Se adquiere, se ejercita, se entrena, se hereda? Es que yo sí lo veo muy ligado al tema del arte, ¿no? Claro, o sea, finalmente Claro, tú y- vas a causar una sensación en el otro. Puede ser una sensación de disgusto o puede ser una sensación de todo lo contrario, ¿no? Y viceversa. O sea, pero yo creo que si yo hago algo, nuevamente, ¿no? Y puedo de alguna manera defender lo que hice o lo hago con un motivo, ¿no? Por decir los chifas que los pintan de rojo porque Eso, por dicen que te ejemplo. Bueno, votan, pero ¿no? eso Y porque no sé son qué. chinos, ¿no es cierto? Exacto. El chino O sea, hay un motivo tiene- por eso. claro, Entonces ahí ya se claro. separa de lo guachafo porque tiene un Sí. fundamento. Claro, pero estos edificios, Sí, pues, es estos verdad, edificios que eso son sí, al mismo es verdad. tiempo chifa, casa de cambios, Pollo a la brasa. cabina internet, pollo a la brasa. Los olores se mezclan. una Eso cosa uno podría de decir que locos. es un signo de guachafería, pero también de recurseo. O sea, yo creo que es muy difícil erradicarlo. No sé si incluso deberíamos erradicarlo. Yo lo siento muy propio de los peruanos. Helio. O sea, sobre eso que mencionas, sí, o sea, igual sí hay consideraciones de mi parte. O sea, no crean que porque venga, digamos, de la parte periférica de Lima, todo me parece sustentable y válido. O sea, yo también tengo cuestiones que tienen que ver con las modales, con la actitud frente al otro, la empatía con el otro. O sea, siempre me pongo en el lugar del otro antes de hacer algo. Entonces, si hay algo como, por ejemplo, el vecino que extiende el negocio hacia la calle, a la vereda, impidiendo que el vecino del lado pueda pasar a los vecinos, eso me parece como innecesario, un abuso. Entonces, hay cosas que sí puedo justificarla, otras no. Y creo que es un tema que a todos nos compete en cierto modo como tener en cuenta, ¿no? O sea, Sí, porque hay tiene que ver ese dicho. con reglas de convivencia mínimas. sí, ¿no? por Claro, supuesto. claro. Eso que dicen, el derecho de uno empieza cuando empieza el derecho del otro. O sea, Así es. es fundamental. O sea, yo Es como no tu puedo espacio, imponer. tu Exacto. espacio, es Si hasta voy a tu donde casa, termina yo mi dedo. mínimamente me lo tengo que Claro. ceñir a... Tienes que sacarte los zapatos por en la entrada, supuesto, porque claro. nos sacamos los zapatos Tengo en la entrada. Claro, claro. Sí, Que no lo haga me parecería una falta de respeto. Sí, ¿no? claro, Ese porque tipo si de uno- cosas, o sea, Totalmente. pero también no tarrajear los costados de tu casa, ¿no? Y dejarle tu ladrillo expuesto, cochino, al vecino es una falta de respeto total, ¿no? Y esas cositas, esa falta ejemplo, de cultura, o sea, son las que Pero ese finalizan a una detalle, persona. por ejemplo, ese detalle, como te fuera digo, de-
hay y otras cosas no. O sea, es penoso, sí, por supuesto, tener en esa condición una ciudad periférica. Claro. Pero eso está literalmente considerado el tema económico. O sea, esas familias no necesariamente tienen, digamos, el dinero para cubrir. Y además porque hay esa lógica que ya lo sabemos y la arquitectura debes tú ya darlo como asumido, eso de que las casas nunca acaban en el primer piso ni en el segundo. Entonces Claro, hay van creciendo, al final se convierten en multifamiliares. Claro, y además hay un tema también con la norma súper mal dada de la Por Municipalidad de Lima, de supuesto, que dicen claro. que las casas que están en construcción no pagan impuestos. Entonces, claro, obviamente yo voy a querer que mi casa nunca se vea terminada. Claro. Y lamentablemente la que sufre es la ciudad, ¿no? Y el barrio. Pero también está el tema de que hay casas con presupuesto que tampoco te arreglan las casas. Pero es interesante cómo las medianeras de los edificios. Claro, o mandan a hacer unas rejas súper así elaboradas también en barrios periféricos y no te arreglan la pared del costado. O sea, no hay esa consideración. No Ya hay, tú ves, exactamente. ¿no? Bueno, es interesante cómo la discusión sobre lo guachafo, que alguien podría pensar que tiene que ver con el individuo, nos termina llevando a la forma en que convivimos. Sí. Nosotros cuando decimos etiqueta es como si fuera un triángulo. La base de la etiqueta y cuáles son los pilares que la sustentan, consideración y respeto. Mientras que no tengamos consideración y respeto no va a pasar nada, porque no va a haber educación. Entonces hay gente que todavía piensa, los buenos modales, eso es de los tíos, no, eso es de los abuelos, ya no se usa. ¿Qué? ¿Y qué pasa con el respeto y la consideración y la educación Claro. que nos merecemos todos los seres humanos, ¿no? Mira cómo está el tráfico, por ejemplo. La educación vial, ¿existe en nuestro país? Bueno, ahora que hablas del tránsito, también ese es un muestrario de algunas guachafadas increíble. monumentales, ¿no? Totalmente, O sea, hay chorrillos, han puesto esa pila de agua espantosa que cambia de color en vez de hacer un bypass Eso, y por que ejemplo. arregle el tráfico, ¿no? O sea, Eso son es consideraciones que profundamente no. Claro. Lo que O pasa las es que ciertas actitudes, ¿no? Que también son como un poco autoritarias, el subir la música a un determinado volumen y manejar con agresividad. También hay algo de guachafo ahí, tal vez. Sí. Lo que pasa, y sigo insistiendo, todo se basa en la parte de lo que es educación. Definitivamente no vamos a cambiar si no hay educación en nuestro país. Entonces no tiene tanto que ver Entonces, con el gusto, sino con la educación. es con la educación, Creo que que- también tiene que ver con el gusto. Claro. Pero es subjetivo, Claro, digamos, claro, ¿no? O sea, Claro, la educación no es subjetiva. Claro. La educación, sí, digamos, La educación- uno puede reconocer Así es. a una persona educada o a una sociedad educada. Sí. Y entonces yo siempre digo, el peruano está acostumbrado a echarle la culpa al alcalde, al gobierno regional, al Congreso, al presidente de la República. ¿Y qué hacemos cada uno de nosotros dentro de nuestra propia función para hacer educación y para enseñar? ¿Qué hacemos? Yo creo que eso es fundamental. ¿Te das cuenta? O sea, tú lo precisas y es así. O sea, yo creo que una ciudad, así como está la limeña, o sea, no necesariamente se le atribuye al alcalde, a la entidad pública y todo ello. O sea, en realidad es una condición de nosotros Claro. de tener la calle limpia, Así es. eso que decimos, creo que lo hacemos, creo. Cuando uno tiene una sobra de algo, un material que ya no lo tira al piso regularmente, pero no, o sea, uno guarda y llego a la casa y tengo un montón de basuritas del caramelo y todo ello, o sea, y uno lo saca recién. Pero lo hace ¿por la qué lo mayoría de tira? gente. Y no lo hace, exacto. Y ese es un tema No. que, por ejemplo, hace poco en esta nueva alcaldía de Lima me convocaron para desarrollar gráficas que tenía que ver con la moral y con los valores. Pero el punto es que era como que, ok, mira, esas son las listas para que tú lo desarrolles. Y es que eso no va a cambiar porque yo haga unas letras Así y las ponga. O sea, en Bueno, realidad falta Exacto. creatividad a veces en el diseño de Exacto. esas campañas, ¿no? y además que sea articulado. O sea, una Claro. campaña no es solamente de voluntad, sino también es un trabajo que compete a muchas instituciones en paralelo. O sea, entonces, Bueno, no- y ahora que hablas de los políticos, también hay en la política una serie de gestos guachafos, eslóganes guachafos, pero que curiosamente conectan muchas veces con las mayorías. Bueno, es que hay un estudio de eso. Hay el estudio de cómo manipular la mente de las masas, Ajá. ¿no? Y es imitando su comportamiento, una de esas formas. Entonces uno ve a este político ridículo bailando guay, no sé qué, no, pero en realidad lo que está haciendo es manipulando la mente de las personas. Claro, Está que no es generando una ridículo por empatía. bailar guayno, sino es ridículo por hacer algo No, bueno, estratégicamente, digamos. es una estrategia, ¿no? Que definitivamente funciona. Es como... un periodista el otro crear día empatía. hacía mención de que quién es digamos, como el proveedor de los chalequitos que los políticos, ministros y todos, o sea, en actividad pública que estén,
El Que los tienen que chalequito. usar, sí. Sí, que Sí. el chalequito como de periodista, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los políticos no sé por qué lo tienen y es verdad, o sea, es como Antibala. raro. Antibala. Pero, por ejemplo, para mí es guachafo que un político, un congresista, camine con 7 custodios, con motos de policías para Bueno, pero de cuidarlo. repente lo necesita, ¿no? No, yo creo que hoy Sí. ya esa termina siendo más una guachafería innecesaria que un gesto de necesidad. Pero acuérdate que vivimos en una sociedad, en una ciudad que no es Pero nada segura. todos vivimos esa inseguridad, digamos, todos la padecemos. Sí, pero con mayor razón los políticos que muchas veces nadie los quiere. Por eso sí. Una ronda de conclusiones, a ver, para que ustedes definan después de todo lo escuchado, conversado y debatido, si pueden responder la pregunta. ¿Somos guachafos los peruanos? Arely. Yo creo que sí, claro. Solamente que hay que medir nuestra guachafería en la medida de que no le faltemos respeto al otro. O sea, tenemos derecho a ejercerla. Sí, por supuesto. Me gusta eso. Noel, ¿tú? Yo creo que sí somos guachafos. Creo que en todo momento como sociedad en el Perú estamos continuamente, y más en Lima sin duda, mirando hacia afuera, buscando la aprobación de lo de afuera ¿no? Y todas estas herramientas afuera, y no estamos mirando adentro. Entonces creo que ahí es donde caemos en lo guachafo. Frida. Sí, yo también pienso, y esto es unánime por lo visto, yo pensé que iba a haber un poco De matiz. Sí, Controversia. sí, pero no, definitivamente sí somos guachafos. Y una de las cosas que, insisto, y me acuerdo mucho del doctor Marco Aurelio de Negri cuando decía, al Perú, a los políticos les conviene gente que no sea educada, porque pueden manipularlos. Absolutamente. Es lo que decía. Entonces es como los políticos que se dedican a hablar de tú, por ejemplo, a personas que no conocen, porque eso es más cercano al pueblo, mentira, porque el usted crea una línea divisoria de respeto mutuo, ¿no es cierto? Yo te respeto, tú me respetas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no se entienden como debe ser. Sí somos guachafos. Una pena. Conclusión unánime de la mesa. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Renato. Creo que la guachafería nos hermana a los peruanos, nos iguala. Todos tenemos un poquito de guachafería. No solamente por cómo vestimos o cómo hablamos, sino sobre todo porque tenemos una cierta propensión al caos, a la distorsión, a la convivencia accidentada. Podríamos decir en todo caso, como bien han apuntado nuestros invitados, que el peruano, es eminentemente guachafo. Nos encontramos la próxima semana para seguir hablando de cómo somos los peruanos.